Bien, lo que vamos a ver hoy es la capa de transporte, ¿sí? Bien, y la pregunta del millón es, ¿para qué agrego esta capa? ¿Tienen idea? ¿Cuál será el Yo lo que objetivo? entendí, Sí, ¿se me escucha, hola? sí, perfecto. Es que, digamos, hasta ahora venía trabajando en una capa en la que veo a todos los routers, a todos los pasos en el medio, como que esta capa lo que se encarga es de abstraerse de eso y decir, bueno, en mi máquina está corriendo un proceso, en la otra máquina está corriendo un proceso y me comunico así, digamos. O eso fue como la idea que yo agarré. Bien. Eh, ¿Alguna otra respuesta? Sin miedo, pues, no los voy a retar. Bueno, veo que no hay Mucho muy... miedo. Sí, Francisco. No, profe, eso, lo que dijo mi compañero. No tengo nada más que agregar. Bien, ok. Profe, ¿Sí? multiplexa la información también, podemos Bien, decir. sí. En realidad es correcto lo que dice su compañero. O sea, en capa de red, si bien va atravesando todas las capas de enlace que están interconectadas, todas las redes interconectadas, la información viaja de extremo a extremo. O sea, yo cuando le mando una información a una máquina destino, llega a esa máquina. Pero el problema es que acá estamos lidiando con IPC. ¿Se acuerdan que IPC? Sí. Si lo torturamos Sí. tanto que... Bien. Bueno, Sí, sí. IPC es Inter-Process Communication. Entonces, la pregunta es, si llega, supongamos un paquete, un datagrama, a una máquina, va pasando por las distintas capas, cuando llega a la capa red, la pregunta es, ¿a cuál de todos los programas que están usando la red en ese momento le mando el dato? No es lo mismo que se lo manda al navegador, o al chat, o al torrent, o a un FTP, o ¿a cuál se lo mando? Justamente el objetivo fundamental de esta capa es hacer una multiplexación entre las distintas aplicaciones, poder, digamos, de alguna manera, desde el lado de la capa, desde aplicación, yo puedo tener varios programas que podrían usar, varios procesos, hablemos bien, que podrían utilizar simultáneamente el servicio que da la capa de red, que me lleva de extremo a extremo. ¿Sí? Pero si no sé del otro lado a quién le hago el delivery, a qué otra aplicación, estoy frito. Entonces pongo una capa que al menos debería dar eso. ¿Por qué lo aclaro esto al principio de la clase? Porque si ustedes leen el libro de Tannenbaum, la sensación es que esta capa le da confiabilidad, pero en realidad no todos los protocolos de esta capa dan confiabilidad. Algunos sí, algunos no. Básicamente todo el desarrollo que hace es da control de flujo, da acuse de recibo, establece una conexión. Pero eso es un posible servicio que puede dar la capa de transporte, ¿sí? O sea, al igual que la red, yo puedo dar un servicio con conexión, con confirmación, y sin conexión y sin confirmación. Básicamente esos dos son los que normalmente se dan. Podría ser uno sin conexión con confirmación. Lo vamos a echar un poco más adelante. Podría ser, pero bueno, ya que hacemos confirmación, por ahí se justifica hacer una conexión. Pero bueno, dicho esto, entonces, Profe, ¿sí? Sí. ¿qué sentido tendría hacer, digamos, un servicio sin conexión en capa de transporte, por ejemplo, si yo o en una capa de abajo tengo con conexión? O sea, como que establezco una Ok. conexión, mando un mensaje y lo corto, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, es buena tu observación. Se da el servicio sin conexión, y lo más probable es que abajo también tengas un servicio de red sin conexión. Si vos tuvieras un servicio
en capa de red con conexión es como decís vos, o sea, usar en la capa superior uno sin conexión, deberías primero establecer en capa red una conexión para mandar algunos paquetes que no sabes cuándo terminan porque no estableces una conexión. No tiene demasiado sentido ese caso puntual. Pero sí se puede, o sea, sí se usa bastante. Justamente hoy vamos a ver es un ejemplo que es un protocolo sin conexión, sin confirmación, que se usa en TCP/IP, en Internet. Y bueno, obviamente se usa sí vale la pena porque la capa inferior que usa es sin conexión, SC, SC, perdón. Sin conexión, sin confirmación. ¿Está? Pero sí, es válida tu pregunta. A ver, alguien me han puesto en el chat. Claro, UDP, exactamente. Ese es el protocolo. Clear all drawing, close y close. Bien, bueno, arrancamos entonces. Bueno, un poco tiene que ver lo que hablamos lo que hablamos recién. Yo tengo acá corriendo aplicaciones, ¿sí? Podría ser que yo esta máquina en el host tuviera varias aplicaciones que están asociadas a la red, ¿sí? Profe, aplicaciones lo toma como sinónimo de proceso. Sí, ¿cierto? tal cual, tal cual. Cuando hablo de capa aplicación y hago ese dibujito, sí, son procesos. O sea, digo una aplicación porque quizás, lo vamos a ver, podría ser una serie de procesos que atiendan requerimientos de red. No solo uno. Lo vamos a ver, no será un problema. Eso es en el caso de que yo quisiera tener concurrencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de concurrencia? Cuando hablamos de sincronización y todo eso, ¿sí? Que eran dos cosas a la vez. Podría ser que yo, tuviera una aplicación que se compone de varios procesos. Entonces, a medida que algunos van atendiendo clientes que le piden datos, otros atienden otros. Entonces, tendría o vería como que se hacen muchas cosas a la vez. Obviamente, si tengo un solo núcleo, otra vez lo de siempre, sería pseudo paralelismo, pero bueno, desde el punto de vista del usuario, parece que hiciera varias cosas. Pero sí, es eso. Bien, el tema es que yo, al igual que en capa de red, tenía una identificación única. Para cada host debería ser única, independientemente de que acá al medio pudiera tener un montón de capas de enlace. Yo, en definitiva, en capa de red tenía algo que se llama, Network Address, le dice normalmente NPDU, Network Protocol Data Unit. Tendría una dirección de red en ambos extremos, que sería única. Y en capa de transporte necesito también direcciones. Es la forma de asociar procesos o aplicaciones con direcciones. Por lo tanto, acá podría tener 3 direcciones distintas, ¿sí? Pero obviamente no estamos hablando de direcciones de capa de red, estamos hablando de direcciones de capa de transporte. ¿Alguien tiene idea cómo se llaman, por ejemplo, en TCP/IP? ¿TCP? Sí. TCP es el protocolo, pero ¿cómo se llaman las direcciones en la capa de transporte? ¿Son los sockets o no? No. No, o sea, obviamente todavía no lo hemos visto, por si alguien lo sabía. No, tiene que ver, pero no son los sockets. Los sockets, en realidad, ya que estamos acá, es una API, es una Application Program Interface, una API, digamos, que me permite desde la aplicación usar, en realidad, si lo dibujamos y volvemos al sistema operativo, este espacio kernel, este espacio usuario. Es una API que hace llamada a sistema y me permite manejar la red. Eso se llama socket, lo vamos a ver en la clase que viene en la otra. Vamos a programar y todo, vamos a hacer ejemplo.
de alguna manera el socket utiliza estas direcciones o tiene que saber cuáles son las direcciones porque tiene que saber, digamos, a cuál de estas direcciones conectarse cada aplicación o cada proceso, ¿sí? Bueno, no, se lo digo, o sea, no tienen por qué saberlo, pero seguramente lo han escuchado y son los puertos. Cuando hablamos de puertos, puertos a nivel de transporte, no son enchufes ni son de los aviones, ¿sí? Son puertos de capa de transporte, en realidad son direcciones, ¿sí? Profe, eso es cuando se da la dirección IP, por ejemplo, y que se dan 2 puntos y un número. ¿Es eso el Exacto, puerto? exacto. Cuando ustedes ven ese numerito, ahí ya está, me sirve para relacionar ya una aplicación con otra, porque acá está esta aplicación, supóngase, o este proceso que está conectado a ese numerito que va después de 2 puntos. Entonces, a vos cuando te dan eso, te dice, bueno, está en esta capa, en esta dirección de capa red, que es de este host, va a saber dónde está, en cualquier lado del mundo podría estar si tiene una dirección pública. Y cuando te dice en el puerto es o esta aplicación que está acá, o es otra que está acá conectada a este, o es otra que está por acá. Exactamente. Cuando la ven con esa nomenclatura, estamos hablando de los puertos. ¿Por qué? Porque otra vez, el objetivo siempre, no se olviden que era conectar procesos uno con otro. Bien, algo que no dije que está acá, bueno, normalmente cuando hablo de capa de red, la unidad de transporte le llamaba paquete o datagrama, ¿sí? Cuando hablaba en capa de red. Bueno, en capa de transporte, la unidad TP Transport Protocol Data Unit, la unidad de transporte de capa de transporte, básicamente, la unidad de datos de la capa de transporte, normalmente lo van a encontrar en la bibliografía como segmentos o segments, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de segmentos, estamos hablando en esta capa. Cuando hablamos de paquete o datagrama, estamos hablando de esta capa, normalmente. Otra vez volviendo al modelo OSI de siempre. Bien. Bien, En este bueno. caso los segmentos serían más grandes que los paquetes, ¿no es cierto? En general. Mira, va a depender del protocolo. En principio, bueno, si lo ves acá, o sea, un segmento se podría también fragmentar y meterlo en un paquete. Pero en principio, creo que son, bueno, depende del protocolo, pero creo que son 32 bits también. Creo que son de 65, no, o 16 bits, no me acuerdo. Pero no necesariamente. Vos decís para que entre, en realidad, si ves este gráfico, al revés, debería ser tu payload de un paquete, un datagrama de IP, que es este, debería entrar ahí en el payload de ese paquete, debería entrar todo el segmento que tiene un encabezado de la capa de transporte y un payload de la capa de transporte. Y todo esto a su vez, el encabezado de la capa IP más el resto del paquete de la capa IP va en el payload de la trama, ¿sí? Acá se ve el concepto que hablamos de encapsular. Este protocolo de transporte está encapsulado en el payload de este y este está encapsulado en el payload de este, ¿sí? ¿Se Sí, entiende? yo lo preguntaba más que nada por lo que vimos la otra vez de fragmentación. Sí. Digamos, me da idea de que era al revés. O sea, que mientras más alto me iban las capas, más grandes eran en este caso los segmentos o los paquetes. Mira, eso depende de... ¿Qué pregunta? Depende de un par de cosas. Primero, como yo estoy diciendo cuando voy a transmitir algo en mi aplicación, yo podría decir, te mando tantos bytes, ¿sí? O sea, en teoría yo usuario, podría decir cuál es el tamaño del segmento que voy a mandar. Lo que pasa es que en capa de transporte, y depende de la aplicación de tu operativo, va a decir, bueno, no. Como yo sé que suponete eso va sobre un IPv4, un IPv6, el tamaño máximo es de eso, lo que hace él lo fragmenta en origen, entonces manda segmentos que entran en cada, o sea, va fragmentando la información y la va mandando de lo que él quiere, no de lo que yo le digo. No sé si me entendés. Sí, sí. O sea, es medio complicado definir en definitiva cómo va a viajar. Hay algunas, o sea,
en la API de Socket, que es lo que comentaba más temprano, tienen ustedes posibilidad de hacer algunos manejos medio particulares, pero deberían, bueno, sentarse a ver ese manejo particular. Pero en principio, vos decís, sí, te mando tanto, y en realidad, si después hacen una captura a la red, por ejemplo, van a ver que la capa de transporte le mete su impronta. Es más, bueno, ya que esto se los comento, nos estamos yendo un poco por las ramas. Hay algunos protocolos que acá mandan, en esta parte mandan un byte nada más y transmiten. Y después mandan otro byte y mandan de a bytes. Y ustedes dicen, pero es una locura, ¿por qué? Porque acá tengo un byte y acá estoy agregando. ¿Se acuerdan que acá era mínimo 20 bytes? Acá ya lo vamos a ver hoy cuánto tiene, y acá otros más. Entonces Tengo quizás más estamos encabezado mandando. que información, digamos. Totalmente. Y ustedes dirán, pero ¿ves? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, hay algunos protocolos interactivos como, no sé si han usado Telnet o SSH, donde yo escribo una letra, o sea, voy escribiendo y lo que me aparece a mí y veo es porque se envía al otro lado y retorna y me lo muestra. Se va mandando letra por letra porque yo necesito interacción y que sea interactivo. Si la capa de aplicación, ahí tiene un buffer y tiene una lógica, espera que se junten varios tipeos que yo hago, no sé, 100 bytes, 200 bytes, y después manda todo, claro, yo me canso de escribir, y en algún momento cuando llega la información a otro lado y me responde, capaz que me equivoqué en el segundo byte y nada, perdí todo lo que escribí. Entonces, puedo decir una cosa, pero se puede manejar en la capa de transporte, hace su lógica. Bueno, me fui, no nos enrosquemos en eso, pero bueno, era para comentarle, ¿sí? Bueno, íbamos a ver algunas cosas como, otra vez, esto está orientado a protocolos de capa de transporte con conexión, al menos esta parte, desde el segundo ítem para abajo, ¿sí? El primero, que es direccionamiento, no, ese es general, porque en teoría todos deberían tener un direccionamiento. Porque es la forma de asociar una aplicación, un proceso con otro proceso. Bien. Bueno, eso creo que ya hablamos de tema de direcciones. No hay por el momento mucho más que hablar de direcciones. Deberían ser únicas también. Cuando veamos, hoy vamos a ver un ejemplo del protocolo de capa de transporte que es UDP. La semana que viene vamos a ver TCP y algunas cosas más. Vamos a ver cómo se asignan, cómo los asigno, pero básicamente ustedes dicen, bueno, le voy poniendo un número. Bien. Sí, es trivial, pero un montón de chat, avisen o hablen, a ver, ¿quién hace? ¿Quién están escribiendo? Otra vez con lo de la cebolla, ahora me van a poner el video de Shrek. Perdón, creí que hacían preguntas, entonces digo, bueno. Volviendo a esto, ustedes dicen, bueno, listo, le asigno direcciones, no sé, hasta le pongo la 1, la 2, la 3, ahí está. Es más o menos trivial, pero ahí hay un tema. Supónganse que alguno de estos dos hosts necesita iniciar, o alguna de estas dos aplicaciones necesita iniciar, enviar información a la otra. La pregunta es, ¿podría llegar a saber, supónganse que esta es la que inicia el envío de mensaje, podría llegar a saber cuál es la dirección destino, porque yo sé que me tengo que comunicar, no sé, con el servidor que se llama, no sé, Google, y bueno, eso de alguna manera se resuelve a una dirección IP, pero la pregunta es, ¿a qué puerto o a qué dirección me conecto de la capa de transporte? ¿A la 1, a la 2, a la 3? Porque dependiendo de eso, podría estar conectado a esta aplicación, podría conectar a esta o cualquier otra aplicación que ande por ahí. La pregunta es, ¿cómo sé? O le voy preguntando a todos los números de la capa de transporte a ver quién me da la información que pido. ¿Se entiende la problemática?
Sería más o menos así. A ver, vamos a hacer una analogía. Supónganse que, bueno, esto se condice con algo que se llama cliente-servidor. Yo soy cliente que estoy acá y necesito consumir un servicio. Y hay una aplicación servidora que está esperando que alguien le pida un servicio. Y se lo da. Bien. La pregunta es, yo de mi aplicación podría saber que me tengo que conectar a Google, entonces obtengo de alguna manera el IP. La pregunta es, ¿a cuál de los servicios que ofrece me voy a conectar? Y eso está asociado a una dirección de transporte. La analogía sería, a ver, yo soy un cliente y necesito comprar un libro, el de redes, pero la 6ª edición de Tannenbaum, para ver los temas más nuevos. Alguien me dice, listo, anda a comprarlo y me da la dirección. Me da la dirección y yo leo en el papelito, dice San Martín 1750, o por ahí más o menos. Listo, yo voy, llego al lugar y resulta que no es un negocio, es la Galería Caracol. ¿Qué hago? Voy a la primer local y digo, ¿me da la 6ª edición del libro de Tannenbaum? Y me mira la mujer de la zapatería como dice, ¿quién está hablando? Listo, me voy a otro, al local 2, y así hasta que alguno me diga, acá está el libro, tome, bueno, ¿sí? Esa es una alternativa. Otra alternativa es que... otra alternativa, a ver, ¿se le ocurre otra alternativa? Y establecer antes, no sé, el PID del proceso al que le quiero hablar, o una cosa así. Pero lo que pasa es que... Tirar el cartel. Sí, esa es buena. Lo que pasa es que de este otro lado no tenés ni idea ni los números de PID porque son internos de esta máquina. Por ahí se reinició la máquina y el PID que tenía antes ya no lo tiene más. Tiene otro. ¿Se acuerdan que los procesos van tomando un número nuevo que no se usa? Con PID no debería El estar en todo. operativo, o sea, se encargaría de responderme el operativo al PID que le tengo que hablar, o una cosa así, me imagino. Sí, pero vos no te metés con el PID. Lo que vos te tenés que meter es con dirección a la capa de transporte. Sí, concretamente con puerto, pero la pregunta es a cuál de los puertos le pedís. En la galería de Cuando yo Caracol debe mande la ser. solicitud, profe, cuando Tengo yo que mande la preguntar, claro, solicitud, dejo la mandar conexión. ahí también el puerto, a donde quiero que me responda. Sí, pero ese va a ser tu puerto. La pregunta es como el huevo de la gallina. Si yo le voy a mandar, o sea, lo primero que voy a hacer es pedirle algo. Pero la pregunta es, cuando le voy a pedir, ¿a cuál de todos estos? Y ahí Una vez que me responde, fácil, porque como vos decís, yo le digo a dónde me responde, entonces el camino de vuelta lo va a saber. Pero la Y pregunta... supongo que ahí tiene que ver la conexión. Supongo que, Sí, digamos, sí. volviendo a la analogía de la Galería Caracol, hay un policía en la puerta y le pregunto a dónde tengo que ir, o una cosa así. Que Bueno, vende dólares. bien, esa es una alternativa. O sea, entre las alternativas que yo decía es ir y preguntarle a cada uno de estos. En el caso de TCP son 65.000. La Galería Caracol debe tener, no sé, 40 locales, no sé. Sería menos, pero 65.000, la verdad que preguntarle a cada uno de esos sería medio complicado. Otra alternativa es que haya, como dijeron ustedes, un policía o que haya un cartel y que yo vaya leyendo en ese cartel para saber cuál es el índice. Están esos servicios, pero eso debería ser otra aplicación. Podría estar eso, pero tomaron el camino más fácil. Predefinieron números de direcciones de transporte. Por ejemplo, en la 80 está, si hay un proceso que se conecta al 80, este va a ser un servidor de HTTP. HTTP. Entonces, cuando mi aplicación de este lado quiere pedir una página web, lo que sea, ya la aplicación tiene adentro el código que dice, bueno, se va a conectar, yo le pongo el nombre, eso de alguna manera lo resuelve a esta dirección, a esta NSAP, y la aplicación directamente sabe que la dirección de la capa de transporte es la 80. Entonces,
Si efectivamente está una aplicación asociada a esa dirección, el dato le llega a ella. Lo peor que puede pasar es que no haya ninguna aplicación ahí y bueno, es como si me quiero conectar a un sitio que no hay ningún servidor, me dice, no sé, me da host not found o algo por el estilo. Profe, Sí, ¿y qué pasa si hay dos aplicaciones, digamos, dos servidores negativo. HTTP, por ejemplo? Negativo. ¿O no se puede? O, sí se puede, pero no pueden estar a la vez asociados a la misma dirección de capa de transporte. Porque si tuvieran los dos asociados a la misma, quizá si tuvieran que mandar datos se podría de alguna manera, pero el tema es que siempre o casi todo lo que vamos en esta IPC son requerimientos de respuesta. Alguien pide algo y el otro le responde. Entonces, la pregunta es si, suponete que fueran dos que estuvieran asociados, el requerimiento podría salir. El tema es que la respuesta, cuando viene acá, dice, bueno, tate tía, ¿cuál se lo doy? O a los dos. No. En realidad, el sistema operativo te va a dar un error cuando quieres conectar el segundo. Si ya tenés uno conectado ahí, querés conectar el segundo, te da error, no te deja hacerlo. Y digamos, está bien, no lo puedo conectar al mismo, pero había estandarizado, digamos, que era el 80. Sí. ¿Cómo hago Vos para conectar dos? podrías, si vos querés, buena pregunta, decir, bueno, voy a poner un servidor HTTP en el puerto 3000. Pero ahora, acá pones otro HTTP, ¿sí? Pero ahora, tus clientes, si quieren hablar contra esta aplicación o contra esta, el proceso de este lado debería saber que ese está en el 3000. Entonces deberías darle información adicional. Como decía tu compañero, pones una dirección, 2 puntos, bueno, 2 puntos, 3000. Por ejemplo. Y lo que estás haciendo, pero lo que pasa es que esto de antemano tenés que hacerlo vos, si no... Claro, se lo tengo que decir por otro medio, digamos. No tenés forma. Sí, pero es buena pregunta. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Ok, genial. Bien. La promoción. ¿Qué están hablando? No quería más. Bien. Bueno, la verdad que me volví acá. Yo quería mostrarles, bueno, el direccionamiento que no habla mucho más, pero quería volverme a eso porque si bien lo vamos a ver de nuevo cuando hablemos de TCP/IP puntualmente, bueno, vamos a hablar de eso, pero debería tener una dirección y esas direcciones deberían ser únicas en Internet, ya que estamos preguntando, perdón, estas. En el caso de, por ejemplo, los protocolos de Internet, estas deberían ser únicas en Internet. No, únicas en cada red. En cada red, ¿qué opinan el resto? Como únicas. Claro, esto es una dirección. Quedamos que en capa de red esa dirección es única para que llegue el paquete, en este caso, a la máquina destino. Del equipo, ¿no? Bien. No sé, unos dijeron del equipo, otros dijeron de la red. O sea, está estandarizado como para poder ponerse de acuerdo, pero entiendo que cada uno lo define. O sea, cada equipo define dónde el número del puerto, digamos. Sí, totalmente. Por eso yo pregunto, o sea, si supóngase que ustedes tuvieran este número predefinido 80 en este host, si fuera la red, significa que ninguna otra PC, ninguna otra computadora en su red podría tener un servidor web. Y no es así. En realidad ese número debería ser único dentro de cada máquina. Porque lo que vincula son los procesos internos con la capa de transporte, ¿sí? Pero son los procesos internos de cada máquina. ¿Está? Bien, genial. Es así. Bien. Bueno, otra vez. Qué tarde que vamos. Bueno, acá, si bien no lo vimos en capa de transporte, lo vamos a ver ahora en capa de perdón, si no lo vimos en capa de enlace, lo vamos a ver en capa de transporte. En capa de enlace, bueno, vimos algo, sí vimos control de error, pero después no vimos control de secuencia, de flujo casi no hablamos nada. Plantea que todos los protocolos que habíamos visto en la capa de enlace los podemos usar de nuevo en la capa de transporte. Y la pregunta es ¿por qué?
Porque básicamente son comunicaciones extremo-extremo. Supóngase que yo tengo una capa de enlace donde yo tengo una máquina de este lado y una del otro. Yo podría aplicar manejo, gestión de errores, números de secuencia y control de flujo acá, pero también en la capa de transporte, que ahora va de extremo a extremo, de un host origen a un host destino, lo que hace es, de alguna manera, es considerar todas las redes intermedias como si fuera su capa de enlace. Entonces este host podría contra este aplicar los mismos temas. Manejo, o sea, control, gestión de errores, control de flujo, reenvío de paquetes, esto sería, sí, secuenciamiento. Sí, control de error sería, sí. ¿Por qué? Justamente porque considero, o sea, ya la capa de red me resolvió que mi información viaje de mi red con tal topología de capa enlace, viajando por un montón de distintas topologías, a una red destino con otra topología, pero llega un paquete, un datagrama de origen a destino. Entonces, si yo pongo una capa arriba, sería como la de enlace cuando yo tenía la capa física abajo. Yo tenía una capa física, le ponía la capa de enlace por encima de eso y podía aplicar estas cosas. Bueno, lo que está intentando, Profe, sí. Si yo aplico control de errores sobre algo que ya le aplicaron control de errores, no estoy, digamos, no sé, lloviendo sobre mojado, digamos, ya estoy Sí, tratando de sí, solucionar algo que ya solucioné. totalmente válida su apreciación, su opinión. Pero hay otro tema, además, que si yo hago un control de errores, yo en la capa de enlace, yo lo hacía en una única capa de enlace. Entonces, en realidad, cuando yo hablo de control de errores, yo acá lo voy a hacer de extremo a extremo, mientras que si yo acá tuviera control de errores o retransmisión o código Hamming, podría ser de esta red a esta, pero quizá en esta que va a esta otra red no tengo control y acá menos, acá no tengo ni siquiera acuse recibo. Entonces, en capa de enlace los vimos, pero está o el ámbito o el alcance que tiene solo una capa de enlace. Entonces, la mayoría de las capas de enlace no tienen ningún, obviamente dependiendo de si son ruidosas o no, pero no tienen demasiada gestión o complicaciones con los errores. La mayoría, si llegó algo mal, lo descarta y chao, que alguien se encargue. Y dejan el control de errores o todo esto manejo para extremo a extremo, una capa obviamente que vea desde origen a destino, como en la capa de transporte. Por eso otra vez volvemos a tocar esos temas, con la diferencia que antes yo podía asegurar solo en una capa de enlace esto, yo ahora debería tratar de asegurarlo de extremo a extremo, independientemente si pasa por 10 capas distintas de enlace. ¿Está bien? O sea, si salta por una Ethernet, Sí, por está una MPLS, por una Wi-Fi o un 802.15, 811 o lo que fuera. Entonces, o sea, si bien los compara y dice, bueno, todo lo que hablamos antes se puede aplicar, en realidad el sentido que tiene es que ahora yo debería controlar el flujo que va de extremo a extremo. Por eso las capas de enlace, antes, como vos decías, cada capa hacía detección, control de error, retransmisión y todo eso, y la verdad que era muy sobre llovido mojado. La mayoría ahora de las capas de enlaces trata de que sea eficiente o rápida, y bueno, si hay problemas, alguna otra capa, como por ejemplo la de transporte, se podría encargar. Digo, se podría, porque recuerden que el objetivo fundamental de la capa de transporte no es esto. ¿Está? O sea, si ustedes leen el libro de Tannenbaum, casi que los convence que es el objetivo, darle seguridad de extremo a extremo, que haga retransmisiones, que haga control de flujo. Pero algunos protocolos que apliquen esto, si no aplican esto, como el ejemplo del que vamos a ver hoy, obviamente se ve que no es este el objetivo fundamental. ¿Está? Eso quiero que les quede claro. ¿Cómo Sí, estamos? bien.
¿Cómo estamos a tiempo, chicos? Que no lo estoy viendo y me parece que estamos re mal. 3 minutos. Sí, estamos re mal. Bien, bueno. Bien. Bueno, acá es más o menos lo mismo que... Yo creía que no estaba esta diapositiva. Bueno, esto es más o menos lo mismo que habíamos hablado, pero le puse unos numeritos. Cuando habla de NSAP, genéricamente es el Network... no me acuerdo las siglas. Address... Network Service Address Protocol. Es la dirección de la capa de red, el NSAP, y la TSAP, la de transporte, ¿sí? Entonces, bueno, y acá fíjense que habla de un servidor y bueno, esta debe ser una aplicación cliente. Esto básicamente un poco es lo que yo le estaba diciendo. Cuando la aplicación cliente le pide un dato, debería saber justamente el TSAP remoto, si es este o este, depende de qué sea lo que quiero pedir, qué dato, porque este puede ser un servidor que, no sé, tiene una base de datos y este es un servidor que es una página web. Obviamente mi proceso va a tener que hacer consultas distintas, depende de qué es lo que pida, o sea, y además, no es que pueda pedir una cosa u otra. Cuando yo hago una aplicación es para pedir puntualmente por un tipo de servicio o de aplicación en concreto. Entonces yo debería tener claro el tema de los TSAP. Transport Service, creo que es Access Point, ahí está. Este NSAP es Network Service Access Point, o sea, como el punto de acceso de la capa a la capa de red, de un lado y del otro. Y el TSAP es el punto de acceso a la capa de transporte, la que la vincula con la aplicación. Estaba tratando de cortarme las siglas, el TSAP y el NSAP. Bien, entonces con respecto al direccionamiento de eso, quedamos que dentro de cada host debería no repetirse al menos en el mismo instante de tiempo. Yo podría tener, no sé, esta aplicación que usa esto, si después yo le hago un kilo o mato la aplicación y pongo otra, y sí, podría usar el mismo puerto. Eso podría pasar, pero simultáneamente no. Y ahora dentro de la misma red yo podría tener dos aplicaciones que usen el 1522, por ejemplo. No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque se van a diferenciar con el NSAP. Uno va a tener el NSAP de esta máquina y el otro va a tener el NSAP de la máquina que está acá al lado, que es otro NSAP. Por más que el otro, el de la capa de transporte, sea el 1522. ¿Está bien? Bueno, eso es 1522. Profe, se va a cortar. Uy, bueno, nos juntamos 40 en 10 minutos, así se graba esto. Bueno.